Nuestro texto de hoy seguimos con Primera de Pedro. El domingo pasado hicimos no un alto, sino que profundizamos un poquitito más en la condición en la cual nos encontramos como peregrinos. Hoy día vamos a ver algo más, el peregrino y su presente. Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 13 al 16, que ya han sido leídos. Y bueno, vamos a ello con la ayuda del Señor. El peregrino, el extranjero, no está en su patria. Sus pies pisan un suelo extraño. Nuestra verdadera patria no es aquí. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero, aunque nuestros pensamientos y nuestros afectos deban ser ocupados en tan alto destino, esto no es exclusivo ni excluyente de otros deberes que como miembros del género humano y como redimidos tenemos. Pues si no tuviéramos deberes, ¿para qué nos deja el Señor después de salvarnos? ¿Verdad? ¿Por qué el Señor entonces no nos salva y nos lleva de inmediato? Hay un propósito por el cual estamos aquí. Puede ser que nuestros pensamientos y nuestros afectos sean elevados, pero no tanto para que nuestros miembros sean inútiles aquí en la tierra. Nuestros pies pisan la tierra. Sí, el reino de Dios no es de este mundo. Pero Jesús dijo, y Lucas 17:21 lo registra, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Sí? De aquí la exhortación apostólica de los versículos precedentes en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, donde manteniendo da la idea de sostener la acción en el tiempo, es decir, nuestra conducta entre los gentiles no debe tener luces y sombras. Nuestra conducta debe ser recta entre vecinos y amigos. ¿Qué decir entre creyentes? Ahora bien, si esta conducta no emana de la regla espiritual esbozada en el versículo 11, tal vez lleguemos al estándar requerido por la urbanidad, por las buenas costumbres, pero no será por agradar a Dios. Será por agradarnos a nosotros mismos y así experimentaremos la satisfacción necia de un orgullo creciente. Ahí tienes, por ejemplo, a miembros de sectas o moralistas ateos con vidas públicas y tal vez privadas, lejos de todo reproche. Pero ellos no lo hacen para honrar a Dios. Ellos no conocen ni honran a Jesucristo, no sirven a Dios y lo que hacen no deriva del poder de Dios, sino de la energía carnal. Y esto Dios lo rechaza. No estamos hablando de eso aquí. Lejos de nosotros sea esa idea y para alejarnos y asegurarnos, veamos nuevamente la regla espiritual del versículo 11. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto debe haber sonado ofensivo a quienes tienen un alto concepto de sí mismos, a esos que agradan a Dios por no ser como los otros hombres. En palabras de Lucas 18:11, no soy ladrón, ni injusto,
ni adúltero, ni como ese, ni como esa. Pues yo sí me preocupo de mi vida espiritual y de tener una limpia conciencia. Si una persona actúa así, obviamente que estas palabras de Pedro le resultaron ofensivas. ¿Cómo que los deseos carnales? También debe haber sonado extraño en los oídos de quienes, engañados por la ignorancia, creen que esos deseos carnales eran cosas del pasado, del tiempo cuando no conocían al Señor, pero ahora esos deseos ya no están, que ahora ellos consideran que pecan menos que antes. Bueno, por ofensivo y por extraño que nos parezca, la exhortación queda en pie, pues se nos dice claramente a los oyentes del primer siglo y a los peregrinos de todos los tiempos, a ti y a mí, ¿qué se nos dice? Que nos abstengamos de los deseos carnales. ¿Sí? Tú y yo tenemos deseos nada santos. ¿Recuerda la confesión de fe de 1689, capítulo 9, artículo 4? Te lo leo textual. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere, ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Por eso que en la Escritura encontramos tantas exhortaciones como esta, Gálatas 5:16, no satisfagáis los deseos carnales. El problema con nosotros es que le asignamos un significado que la Biblia no tiene. Y cuando leemos esto nos imaginamos que esto solamente tiene que ver con el ámbito sexual. Y no es así. Efesios 4:17. No andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mire, eso tiene que ver con la carnalidad. Colosenses 3:8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí le habla a los peregrinos, a los que son extranjeros, a los creyentes, a ti y a mí. ¿Qué debemos dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Los hermanos, ¿sí? A nosotros son dirigidas estas palabras. Todas estas exhortaciones son dadas a creyentes, a peregrinos, a miembros de congregaciones, es decir, a ti y a mí. Tú y yo, todos y cada uno de nosotros debemos abstenernos de manifestar
los deseos nada santos que existen en nosotros en razón de la corrupción remanente, de la corrupción que todavía nos queda. Esta es la regla espiritual, de la cual las otras exhortaciones derivan. Esto es primero. Si fallamos en esto, será inútil intentar siquiera el resto, pues como quiera que sea, no estaremos honrando a Dios con nuestras vidas. De esta regla espiritual, de abstenerse de los deseos carnales, se deriva la exhortación a una conducta recta con vecinos y amigos. Y también lo que veremos a continuación en los versículos 13 y 14, donde se nos recomienda una obediencia a los poderes civiles, y dice Pedro, por causa del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El verbo en la primera frase es someteos, y es la palabra más importante. De hecho, para remarcar la importancia, esta palabra aparece primero en los originales. Primero en la oración. Someteos es un término militar. Indica estar bajo algo o alguien. Sigue diciendo el apóstol, a toda institución humana. Pero aquí debemos decir que toda institución humana nos es dada por Dios. Es idea de Él que hayan estas instituciones y autoridades delegadas para limitar y castigar la maldad. Estas instituciones o gobiernos humanos no son idea del genio humano, no. Son producto de la gracia común de Dios para beneficiar a los hombres, para el beneficio de los hombres. Los hombres se inclinan por diversas formas de gobierno, pero la idea de un gobierno pertenece a Dios. Por eso, quienes lo ejercen, cualquiera sea el sistema adoptado, rendirán cuenta a Dios por cómo han ejercido el cargo, por cómo han gobernado a sus semejantes, todos ellos, sin importar el tipo de gobierno. Todos ellos darán cuenta a Dios. Antes que el gobierno humano está la familia. Ambas son instituciones donde los humanos interactúan entre sí, pero ambos provienen de Dios. Intentar destruir la familia es atentar contra el designio de Dios, y esto está destinado al fracaso. En la historia han habido y hay movimientos y corrientes filosóficas que han intentado e intentan acabar con la familia, pero no lo han logrado. El nazismo y el comunismo y ahora el globalismo atentaron y atentan contra la familia. No lo lograrán porque luchan contra Dios. Salmo 2. Se levantaron contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. No queremos saber nada de él. Pero ¿qué dicen los versículos 4 al 5? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. No prosperarán. En un momento pareció que el nazismo iba a arrasar con todo Occidente. Pero no prosperó. ¿Por qué? Porque era una idea anti-Dios. Lo mismo pasó con el comunismo. Y lo mismo pasará con el globalismo hoy día. No prosperarán,
no irán más adelante. Parecieran que no hay escapatoria, pero Dios está en su trono. Él está en su trono y Él no ha delegado ni su poder ni su autoridad en ningún hombre ni en ningún grupo de hombres. Él es el soberano. De igual manera, entonces, resistir a la autoridad, excepto cuando ordena algo que atenta contra la ley de Dios, atrae la ira de Dios quien quiera que se oponga a lo establecido por Dios. Romanos capítulo 13, los versículos 1 y 2, puedes leer en tu casa todo el capítulo luego, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En la misma línea nos habla la Confesión Bautista de Fe de 1689. En el capítulo 24, los artículos 1 y 3, dice el artículo 1, Dios, el Supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. En el artículo 3 dice, habiendo sido instituido por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Eso dice nuestra confesión, en concordancia, por supuesto, con lo que nos dice la palabra de Dios. Si el rey o el gobernante de turno no hace lo que Dios ordena que haga, esto es, alentar el bien y restringir la maldad de los hombres, castigándola tan pronto como se manifiesta, bueno, ellos darán a Dios cuenta de sus actos y según las leyes de cada nación también debieran dar cuenta a sus gobernados y someterse a sí mismos a la ley, ellos. Bueno, esto es algo que cada vez vemos menos. Si esto no ocurriera, no es razón para resistir a la autoridad. Si el gobernante es sinvergüenza, no es razón para no someterse a ellos. No. Tanto Pedro como Pablo vivieron en días que gobernaba Nerón, un emperador desquiciado, megalomaníaco, astuto, depravado sexual, cruel, que arrasó con el tesoro público en fiestas y entretención para el populacho. Un hombre vil y despreciable por donde se le mire. Sin embargo, los apóstoles animaron a los creyentes, a los peregrinos, a sujetarse a los gobernantes y a las leyes del imperio cuando éstas no colisionaban con la ley de Dios. Ellos exhortaron a los creyentes a orar por ellos, pues el fin que se busca no es la prosperidad de los impíos, no, sino para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, según nos lo dice 1 Timoteo 2:2. Debemos orar por ellos. ¿Para qué? ¿Para que Dios los prospere? ¿Para que Dios les dé larga vida? No, para que nosotros vivamos en toda piedad y honestidad. Vivamos tranquilos, sosegados. Por eso debemos orar por los gobernantes. De donde el creyente, si bien hace,
nada teme. Abundando en razones, dice Romanos 13:5, por lo cual, dice, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora, la razón principal que esgrime Pedro es por causa del Señor. Debes sujetarte por causa del Señor. Debes someterte al gobierno humano por causa del Señor. Es como si dijera, por amor al Señor, reconociendo nuestra deuda de amor con aquel que se entregó y murió a sí mismo por nosotros, es que debemos someternos a toda autoridad delegada. ¿Cuán necesaria es esta exhortación hoy? A la normal rebeldía de nuestros corazones se suma la no tan escasa maldad de nuestros gobernantes, quienes debieran ser ejemplos de virtud y servicio, se nos muestran como hombres deplorables, irresponsables, disolutos, ignorantes, incapaces y rapaces, hambrientos de poder, mezquinos y arrogantes. ¿De dónde salieron? Hermanos, salieron del tejido social de nuestra nación. Y ellos no son la excepción. No es que ellos son corruptos y violentos y el resto de la sociedad es íntegra y pacífica. No, como sociedad nos hemos corrompido más y más. Y al sacar a Dios como sociedad, al sacarlo de nuestra memoria, vamos camino a la necedad más profunda. Ni siquiera tenemos el alivio de pensar como en las monarquías de antaño. Bueno, el rey era un buen hombre y un buen gobernante, pero su hijo es un estúpido irresponsable. No tenemos gobernantes por sucesión sanguínea. Nosotros los elegimos. ¿No nos arrepentiremos de nuestra maldad por nuestra ignorancia? Señor, ten misericordia de nosotros y danos arrepentimiento. Y al ver nuestro arrepentimiento y nuestras lágrimas de dolor, cesa en tu castigo a nuestra nación. Danos gobernantes que te teman. Y si en tu soberanía esto no es así, haz que nosotros te temamos y obremos en todas las cosas en concordancia con tu voluntad revelada en tu palabra. Falta eso. Qué difíciles momentos para Pedro, Pablo y los peregrinos de ese siglo. El apóstol Pedro apoya su exhortación en dos razones y ambas están signadas como la voluntad de Dios. Versículo 15. La voluntad de Dios. Esta es una frase muy conocida y recurrida por los peregrinos. A veces se nos presenta como algo difícil de entender, como algo que está al alcance solo de un selecto grupo de teólogos. Pero me maravilla vez tras vez las Escrituras por su sencillez y profundidad. Tan sencilla que un niño la puede entender y tan profunda que las mentes más bendecidas reconocen que apenas están en la orilla del vasto océano de la gracia y sabiduría del Dios vivo. Te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que hagas bien. ¿No es sencillo? Esta es la primera razón. Es la eficacia del buen testimonio. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que hagamos bien. ¿Es difícil entenderlo? Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos
Independientemente del propósito que aquí nos indica Pedro, hacer la voluntad de Dios debe ser nuestra prioridad. En Hechos 1:1, Lucas dice a Teófilo que habló o escribió en su evangelio todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nota la secuencia. Hacer y enseñar. Hacer y enseñar. Y esto es lo que recuerdan los apóstoles, según podemos ver de la boca de Pedro ante el centurión romano en Hechos 10:38, donde ahí dice, está hablando Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Ahora, permíteme hacer un alto aquí. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Jesús, Pablo, los corintios, tú y yo, y cada creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. De Jesús se afirma que anduvo haciendo bienes. ¿Se esperará menos de nosotros? ¿El Espíritu Santo que nos ha bautizado producirá en nosotros un efecto diferente? ¿O será que recibimos un espíritu diferente? ¿Qué cree usted? Recordemos Romanos capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de sencillo. Jesús hizo el bien y enseñó a hacer bien, no solo a aquellos que gozan de nuestra simpatía, sino también a aquellos que nos aborrecen. Mateo 5:44. Hacer bien solamente a quienes nos hacen bien nos pone en la fila de los pecadores. Lucas 6:33. Esto hacen los pecadores. Pero hacer bien cansa y desanima. Sobre todo cuando no se aprecia el bien. Cuando no hay gratitud. Cuando hay desprecio. Cuán miserables somos. Y cuánta misericordia tiene Dios de nosotros. Con cuánta razón Jeremías lloraba la condición de su pueblo y reconoce la abundante misericordia y fidelidad de Dios. Lo expresa ahí en Lamentaciones capítulo 3, los versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, por la misericordia de Jehová. Sí, hay que hacer frente a la ingratitud, al menosprecio, al desánimo. Consideremos en este aspecto a Pablo. Veamos su realidad al fin de sus días. Él nos abre su corazón en la última epístola a Timoteo. Y en el capítulo 4, versículo 16 dice, no sin indisimulada amargura. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Merecía él este
arréglatela como puedas. ¿Acaso él no había sufrido y enfrentado oposición por la causa de Cristo, por el avance del Evangelio y la gloria de Dios? Él testimonia: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Te leí de 2 Corintios capítulo 11, los versículos 24 al 29. Sin embargo, este es el mismo apóstol que exhorta en Gálatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, vuelve a repetir: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No se cansen. Además, a sus colaboradores directos les pide que enseñen en sus congregaciones, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 1 Timoteo 6, 18. Y a Tito, en el capítulo 2, versículo 3, le dice que él le insista a las ancianas que sean maestras del bien. Que las mujeres modelen ante las mujeres más jóvenes el hacer bien. Tristemente, en nosotros no está el bien. Podemos querer hacer el bien, pero no tenemos en nosotros mismos el poder para hacerlo. Es lo que nos dice Romanos 7. Solo el nuevo hombre, el que ha nacido de nuevo, el que tiene vida eterna, puede perseverar en hacer bien. Lo dice Romanos 2, 7. Solo el peregrino puede perseverar en bien hacer, aunque aquí y ahora sea menospreciado por ello. ¿Quién fue el que ha hecho el bien más grande? El Señor Jesucristo. ¿Cómo le pagaron los hombres? No nos cansemos de hacer bien. El Salmo 126, versículo 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En Isaías 53, cuando se habla del siervo sufriente, si no me equivoco, en el versículo 10 dice: verá él la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La aflicción de él fue nuestra salvación. Sí, hermanos. Jeremías 54 dice: sí, irá andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. No desmayemos.
es bueno mirarse al espejo y decirse, no desmayes. Sigue adelante. La segunda razón que nos da el apóstol para su exhortación es el correcto ejercicio de la verdadera libertad. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Notaste la paradoja aquí? Una paradoja es una aparente contradicción. Y aquí tenemos una. Junta la primera oración con la tercera en este texto. Como libres. Y la tercera, como siervos de Dios. Donde siervo es literalmente esclavo. En el mundo romano existía la posibilidad, no tan frecuente por cierto, de que un esclavo recupere la libertad. Este se llamaba liberto, un liberto. Era un ex esclavo. Pero aquí tenemos a uno que es libre y sin embargo es esclavo. Nos ayudará a entender esta paradoja las palabras de Pablo a los Corintios en el capítulo 7, los versículos 21 al 23. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. La esclavitud, tal como existía en tiempos de los apóstoles, ha desaparecido de todo lugar donde entró el cristianismo. Se ha desterrado y solo existe en zonas oscuras de la tierra, allí donde el paganismo reina, o el islam o el hinduismo es fuerte. Sin embargo, hay una esclavitud que engrilla a todos los hombres desde que nacen hasta que mueren. Es la esclavitud al pecado, de la cual solo Cristo puede librar. Es en ese sentido que somos libres, pero ya que hemos sido comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo, somos libres. Somos siervos, esclavos de Cristo. Le pertenecemos. Pablo nos dice en Romanos 6:18 que siendo libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, esclavos de la justicia. Hablaremos más detenidamente, Dios mediante, el próximo domingo de esta libertad gloriosa y de las consecuencias de ella para el buen obrar, para la gloria de Dios. Pero ahora que hemos visto la consecuencia de abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque esto deriva de ahí. Si no nos abstenemos de los deseos carnales que batallan contra el alma, todo lo que viene después no va a ser posible. Eso es lo primero. Ahora, hemos visto las consecuencias de abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quiero preguntar, ¿es esta una declaración o una realidad de tu vida? ¿Recuerdas cuando te hablé del ácido desoxirribonucleico? Bueno, ese es un nombre, es una declaración. ¿Es así como entendemos estas cosas? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Es esta una declaración? ¿Una declaración que yo al menos he memorizado? ¿O es una realidad en mi vida? Tengo que preguntarme eso. Porque que yo quiera que esto sea una realidad no significa que tengo la realidad.
Yo puedo querer ser piadoso, pero eso no significa que yo sea piadoso. ¿Haces y buscas hacer el bien o solo buscas lo tuyo propio? ¿Eres libre del pecado o el pecado te domina? ¿Eres siervo del pecado o siervo de Dios? Te suplico, responde ante el Señor estas preguntas. Pidámosles que Él alumbre nuestro entendimiento y que si hasta aquí hemos vivido en el engaño, hoy seamos libres por la sangre de Cristo. En Él hay redención, en Él hay libertad. Resuelve entonces esta cuestión hoy. Dice Jesús que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, ¿no vendremos ahora al libertador? Vengamos al Señor. No en vano el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no seáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El ser humano es el único ser que, siendo liberado de los grilletes del pecado, vuelve por negligencia o por descuido a engrillarse él mismo en el pecado. Pero ¿sabes qué? Dios te puede liberar. Él lo hace. Oremos y pidamos de Él misericordia en esta hora para nuestras vidas.